Bien, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Continuamos aquí con la pregunta número 2 del práctico y me dice, mediante una gráfica establecer la diferencia entre un circuito monoestable redisparable y un circuito monoestable no redisparable. Ahora estos términos, redisparable y no redisparable, se le atribuyen a los monoestables. Los monoestables se dividen en estas dos partes. ¿Ya? Ahora, para entender estas partes nosotros tenemos que saber o identificar cómo funciona el circuito monoestable. Aquí en esta imagen podemos apreciar lo siguiente. Tenemos una compuerta NOR, un negador, que es un NOR cortocircuitado. Tenemos una fuente de voltaje, una resistencia, un condensador. Y como es típico de los circuitos monoestables, tenemos una entrada. Esta entrada puede alterar la salida por un momento determinado. Ahora, en esta entrada podemos observar que sabemos que entra un voltaje, uno lógico o cero lógico. ¿Ya? Ahora, para especificar mejor el circuito, acá tenemos una fuente de voltaje. Una fuente de voltaje con 5 voltios que representan uno lógico, conectado a una resistencia. Ahora, esta resistencia al lado izquierdo tenemos que va conectado a un capacitor y al lado derecho va conectado a un negador universal que es el NOR. Entonces, aquí en este nodo de acá tenemos uno lógico y así entrando por esta compuerta tenemos que va a salir cero lógico. Ahora, este cero lógico se va y se alimenta a la compuerta NOR y en esta parte de acá nosotros tenemos un cero lógico. Ahora, en la entrada nosotros podemos poner cualquier número como dijimos. En este caso pongamos un 0. Entonces, 0 y 0. La compuerta NOR nos dice lo siguiente. 0 y 0 me bota 1. Entonces, acá tengo 1. Y en medio del capacitor tenemos 1 y aquí tenemos 1, como mencionamos antes de VCC. Entonces no existe un diferencial de voltaje, lo que significa que el condensador tiene 0 voltios, lo que ocasiona un cortocircuito. Entonces el voltaje de salida, el voltaje VCC va a seguir manteniéndose en 1 y negándose aquí va a ser el 0. Entonces la salida siempre va a ser 0, 0, 0, 0. Entonces se dice que el circuito monoestable está en su estado estable. ¿Ya? Ahora, el caso contrario, teniendo aquí nuevamente el 0 y en la entrada le mandamos un 1, un 1 lógico, 5 voltios, ¿no? Entonces, 1 y 0, 1 y 0 me bota 0. Aquí tengo 0 y aquí tengo 1. Ya existe el diferencial de voltaje. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Como es 0 acá y el condensador actúa como tierra, entonces el voltaje de salida se va a ir a esta tierra. Y aquí voy a tener un 0 lógico en la entrada del negador. Ahora este 0, negándolo obviamente, me va a salir 1. Y la salida me va a generar un ancho de impulso, como vemos acá en la imagen. Ahora, ¿cómo se determina el tamaño de esta longitud acá? Bien, el ancho de impulso se mide con la siguiente fórmula. K por R por C. Este K, que en este caso se representa como 0,7, es una constante que da el fabricante. En este caso Texas Instruments se lo pone así. Luego tenemos una resistencia, en este caso es la resistencia 1, esta resistencia 2 no, nada que ver. Y luego que se multiplica por el capacitor. Teniendo en cuenta los valores de esto, se puede tomar el tiempo o el ancho de esta señal. Bien. Ahora, ¿qué sucede con este ancho? Como dijimos, acá tenemos 0 y 1, funciona como tierra. Entonces aquí tenemos 1. Este 1 vuelve a alimentarse aquí a la compuerta lógica. Y tenemos 1 y acá tenemos 1. Igual me va a dar 0, ¿no? Obviamente como la tabla. 1 y 1, 0. Entonces, este circuito va a empezar así. Va a generar un ciclo. Ahora, ¿cuándo va a parar esto? Cuando estamos generando este ciclo, el condensador, como lo vemos acá, va a empezar a cargarse gracias a la resistencia. Esto va a empezar a cargarse
hasta que se convierta en 1 lógico y aquí vuelva a ser 1. Entonces, siendo 1 acá, la salida me va a salir 0. 0. Entonces el circuito vuelve a estar en su estado normal y por eso se dice que es un circuito monoestable. ¿Ya? Ahora aquí tenemos otra imagen que nos dice que esta es la imagen más clara de un monoestable. ¿Cómo se representa? El disparo, que es la entrada, que lo vemos acá, y la salida, ¿no? Y el tiempo de anchura o el tiempo de impulso de anchura se representa por R y C. Ahora, estos circuitos pueden ser disparados por borde positivo, por flanco positivo y por flanco de bajada o flanco negativo. Ahora, para responder a la pregunta de cuál es la diferencia entre un circuito monoestable, redisparable y no redisparable. Bien, aquí tenemos un circuito, en este caso no redisparable. ¿Ya? Nosotros aquí vemos que hacemos 3 disparos. 3 disparos y están definidos por borde, por flanco positivo. Entonces yo genero ese disparo y me va a generar un ancho de impulso, un determinado tiempo, y este tiempo es el mismo en todos los sentidos, ya que el capacitor y la resistencia han sido configurados de esa forma. Bien, aquí podemos verlo. Ahora, para diferenciar esto, podemos ver acá que he generado más disparos. ¿Y qué es lo que hace el circuito monoestable? El circuito monoestable ignora estos pulsos y demás. Como vemos acá, hemos generado en esta parte acá que no había en la parte de arriba, y este de acá. No funcionan, es como si no interfirieran en el ancho de impulso. El ancho de impulso ya está establecido por el primer disparo que tenemos acá. Se genera esta onda cuadrada un determinado tiempo y no le importa lo que sigamos apretando. Luego cuando vuelvo a apretar y todo esto está de forma monoestable, ¿no? Ya. Ahora, ¿cuándo son redisparables? Son redisparables cuando uno configura el condensador y la resistencia y aumentando un condensador, si no estoy mal. Ahora, yo cuando apriete el disparo, cuando hago un disparo de 1 lógico, se va a activar el ancho de impulso del monoestable, generando esta onda cuadrada. Y luego, si yo no aprieto, por un determinado tiempo, obviamente. Ahora, si yo no aprieto ningún otro impulso, otro disparo, el circuito monoestable vuelve a estar en su estado estable, que es 0 lógico, ¿no? Ahora, cuando vuelvo a apretar en un disparo nuevo, se vuelve a activar con el mismo tiempo o el mismo ancho de impulso. Ahora, para ver más claro esto, si yo aprieto seguidamente 2 disparos, el tiempo va a recorrerse, el tiempo de anchura, el ancho de impulso, perdón, se recorre o se hace más grande, dependiendo los disparos que yo realice. Bien, esa es la parte de la categoría de los circuitos monoestables, que son disparables y no redisparables. Gracias.